Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Bueno, aquí tenemos, señores, Génesis capítulo 1, verso 1. Hoy vamos a mirar el concepto desordenada de la tierra como desordenada y vacía desde el texto hebreo, ¿sí? Génesis capítulo 1, eh, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Miren, señores, cuando habla del cielo y la tierra, teológicamente se ve como que el cielo y la tierra es una representación de todo el universo. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo que está diciendo el texto bíblico es que todo el universo fue creado, los cielos y la tierra, que aquí en hebreo, Hashamayim Bet Haaretz, ¿sí? Ahí está, cielos y tierra, expresando la idea del todo, ¿sí? Bueno, pero no me voy a concentrar en esa parte ahí, sino en este verso bíblico, el verso 2, ¿sí? Verso 2, aquí lo tenemos, que dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 1, verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, vamos a analizar esto y vamos a estar consultando el texto hebreo, las diferentes palabras que se usan, ¿sí? Y en hebreo dice, Bejaare hayetá tohu baboj, que es la palabra que nosotros vemos como desordenada y vacía aquí, ahí arriba. Esta parte desordenada y vacía es esto acá, tohu babohu. Bueno, y se escribe de esta manera, tohu en hebreo, tohu babohu, ¿sí? Tohu babohu, ¿ok? Tohu babohu. La tierra está tohu babohu. Ahora, ¿qué significa esa expresión? En los textos antiguos podemos ver, por ejemplo, que en el original hebreo la expresión tohu babohu es una descripción aliterativa de un caos en el cual nada se puede distinguir o definir. Lo que tradujeron la Septuaginta, que es una traducción del texto hebreo al griego, fue la primera traducción de la Biblia a un idioma occidental, y usaron la palabra griega auratos kai akatas kawastos, que significa invisible y sin orden. Quizá por entender que la tierra estaba cubierta por las tinieblas o las aguas y carecía de todo lo que más tarde había de construir la riqueza de la tierra o todo el universo. Podemos ver entonces con esto que la situación caótica descrita como Tohu Babohu, ¿verdad? Aquí lo tienen en letra castellano, Tohu Babohu puede entenderse como el estado primigenio de la materia, que no había sido desarrollada y que contenía el cielo y la tierra. El Hashamayim Beet Haaretz. Por lo tanto, la tierra en el verso 2 no quedó devastada por una catástrofe, sino que en su origen la materia de la que proceden tanto el cielo y la tierra no era nada, o dicho de manera más expresiva, era desolación y vacío, sin forma ni vida. O sea, cuando dice que la tierra era tohu babohu, que se traduce como desordenada y vacía, es que la tierra, o sea, el estado de todo lo que había era desolación y vacío, sin forma ni vida, o sea, no había vida todavía. O sea, la Biblia dice, Bejaare Hayetá, o sea, y la tierra era, ¿ok?
O sea, no que se convirtió. En el hebreo dice, Bejare Hayetá. O sea, la tierra era. No dice que llegó a ser ni que se convirtió en un desierto o en un vacío o desordenada y vacía, sino que estaba en ese estado. Tohu Babohu, que podría significar desierto y tierra abandonada y no devastación o desolación. Entonces, podemos ver también que hay sinónimos en el hebreo para la palabra tohu, principalmente, ¿verdad? Como la palabra ain en hebreo, que significa no existencia, ¿sí? La nada. Y otro sinónimo para la palabra tohu, que se describe en nuestras traducciones como desordenada, es la palabra hebel en hebreo, que quiere decir nada, ¿sí? Nada, algo ilusorio. Pero podemos ver también al profeta Jeremías que escribió, ¿verdad? Y dijo lo siguiente. Jeremías 23, no, 4:23, disculpen. No puse el verso ahí, pero es un 4 que va ahí. Jeremías 4:23. ¿Sí? Entonces dice, Raiti ejare, bejine tohu babohu. Ver Hashamay, ve en Oram. O sea, en castellano dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. O sea, ahí podemos ver que posiblemente Jeremías está viendo como una visión de cómo estaba la tierra en su estado primigenio. Y en ese momento que él habla y profetiza, la describe de esa manera. Dice, Raítiet Haaretz, vi la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. Usa la palabra Tohu Babohu. Ahora, ¿qué es Tohu Babohu? Y que nosotros tradujimos en las traducciones, la tenemos como desordenada y vacía. ¿Qué realmente significa Tohu Babohu? Podemos ver que entonces Tohu Babohu significa que en el momento más remoto de la creación que pudiéramos imaginar, la tierra pasó de un estado de no existencia, tohu babohu, confuso y vacío, a existir realmente. O sea, esa expresión, tohu babohu, es que no había nada. Y cuando no había nada, entonces, eso tohu babohu empezó a ordenarse mediante la palabra del Eterno. Pues tohu babohu describe el estado primigenio de una materia aún no formada. Por eso se traduce desordenada y vacía. O sea, una materia aún no formada, un estado primigenio de una materia aún no formada, no una tierra devastada, sino una realidad que pasa de la no existencia y el vacío a un mundo ordenado y habitable por la acción creadora de Dios. O sea, lo que quiero decirle es que aquí no se trata de un caos con poder creativo ni de una catástrofe posterior, sino de una condición primigenia en la cual estaba la materia antes de ser organizada por el Dios del cielo. El texto afirma así entonces la creación ex nihilo, donde el mundo pasa de la nada a un orden pleno por la acción creadora divina. ¿Sí? Y fíjense que el hebraísta de la Edad Media, Rashi, eh, tradujo, alguien que vivió alrededor de los años 1000 después de Cristo, tradujo Tohu Babohu como confusión y vacío. Pues según él, la palabra expresa la expresión de asombro y pasmo. O sea, que se aplica al estado primigenio de la tierra, eso pensaba este hebraísta, porque el ser humano se quedaría atónito y pasmado por el vacío, o sea, bohu,
que había en ella. También esa palabra tohu babohu, que se traducen como dos palabras diferentes, desordenada y vacía, muchos académicos la ven como sinónimos, ¿sí? Y el Midrash Rabbah de la literatura judía explica que las palabras desolada, vacía, o sea, tohu, vamos a señalarla aquí, tanto tohu, bohu, oscuridad, que es hoshech, y tejón, explican diferentes periodos de la historia en los cuales el pueblo de Israel fue procesado. Y la palabra aquí, Ruach Elohim. Y es interesante lo que estos sabios ven en el Midrash Rabbah. Ellos dicen que las palabras desolada, tohu, vacía, bohu, oscuridad, hoshech y abismo, tejom, ¿sí? Aluden, según ellos, a los cuatro reinos que dominaron de una manera déspota sobre Israel. Por ejemplo, Tohu, vacío, desolada, expresa el reino de Babilonia. Bohu a los medos persas. El Tejón a los griegos, ¿verdad? No, Hoshech a los medos persas. Grecia y Roma representan estas entidades. Y cuando dice la palabra Ruach Elohim, según ellos, ahí ellos ven al espíritu del Mesías, o sea, ese viento que se movía, que nosotros los cristianos vemos como el Espíritu Santo, ellos lo veían como el espíritu del Mesías, un viento, el viento del Mashiach. Pero también hay una palabra interesante y es esta palabra, dice, Beruach Elohim mera jefe al penei Hamaim. O sea, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay algo interesante y es que esa palabra mera jefet es un participio en hebreo que expresa una acción continua. O sea, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se estaba moviendo constantemente. Y la raíz de esa palabra es rajaf, que expresa la idea como la de un ave que está volando alrededor de su nido. Expresa como la incubación de algo. O sea, es como que el Espíritu Santo, o sea, el Ruach Elohim estaba como en forma de un ave, y en mi mente llega como cuando un ave se pone sobre sus polluelos y con su energía entonces empiezan a formarse. Mientras el Espíritu de Dios estaba allí, o sea, mera jefe moviéndose en forma de ave, estaba como concentrando, planeando la creación. Algunos estudiosos dicen que el trono de la gloria de Dios estaba allí suspendido a causa del aire, del viento de Dios. Pero aquí yo veo al Espíritu de Dios, mera jefe, Rajaf, o sea, moviéndose sobre la faz de las aguas, como planeando la creación, como una incubadora. Y por eso es que cuando él, después de él moverse, dice la Biblia, Bayomer Elohim Yehior, dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. O sea, pues el Espíritu de Dios estaba allí, eh, incubando la creación, planeando todo. Y una vez que se movió, entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. A pesar de que estaba todo bajo la tierra, desordenada y vacía, que los traductores de la Septuaginta lo tradujeron como invisible y sin olor. O sea, no se veía nada, pero ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. O sea, estaba incubando, formando, haciendo esa carga energética para que entonces saliera la palabra de la cual vino la luz, ¿sí? Y de la inexistencia, ¿verdad?
La tierra pasó de la inexistencia a la existencia y pudimos ver al mundo tal como lo conocemos hoy. O sea, en conclusión, cuando dice que estaba desordenada y vacía, no fue que alguien la desordenó. O sea, dice, Bejare, Hayeta, Tohu, Babojo. Y la tierra era invisible. Sí. O sea, no era visible. Era Ain. O sea, no había existencia. Y entonces cuando el Espíritu de Dios se movió, empezó a existir todo cuando dijo Dios, sea la luz. No fue que hubo caos. Sigue. Y como dicen muchos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios creó los cielos y la tierra, y luego dice, estaba desordenada y vacía, ¿quién la desordenó? Y ahí entran, ¿verdad?, ciertas interpretaciones. No, es que eso, ese desorden y vacío está expresando una cosmovisión donde era invisible, no era visible lo que nosotros vemos hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que a lo que lo vean en la grabación, ¿verdad? Le pueda agradar, puede comentar el video, dar su parecer. Tohu Babohu, ¿verdad? Una tierra que estaba invisible, que entonces llegó a ser visible, porque el Espíritu de Dios se movía en forma de ave. Oiga lo que el hebreo, esa palabra mera jefe, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mera jefe al penejamay. O sea, estaba sobre las aguas planeando la creación. Estaba como un ave, está empollando los pollitos. Ahí estaba trayendo la concentración energética. Entonces viene Hashem, Elohim, Dios, y desata esa descarga energética cuando dijo, Yehi Or, va Yehi Or, y sea la luz, y fue la luz. Pues nada, muchas gracias por estar en esta ocasión conmigo. Y será, señores, hasta la próxima. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones